Grabando. Queremos entender entonces que la empresa podría crecer con fondo interno, algo que veíamos en el análisis financiero, y que eso le va a dar una cantidad limitada de crecimiento de acuerdo a las utilidades o de los flujos de caja operativos que tenga la compañía, pero que si la empresa aportara una cantidad, digamos los accionistas de la empresa aportaran una cantidad, podría ocurrir que el banco o los otros acreedores aportaran una cantidad proporcionalmente parecida a lo que tienen actualmente y eso le diera una tasa de crecimiento sostenible. Por encima de eso, la empresa tendría que empezar a salir a buscar nuevo financiamiento, probablemente con un aumento de capital por parte de los accionistas. ¿Sí? Y entender cuáles son los fundamentos de los estados financieros pro forma o proyectados o presupuestados en cuanto a si te falta o no te falta financiamiento para el próximo periodo. ¿Sí? Entonces, importante definir qué es el ciclo operativo y qué es el ciclo de efectivo. Ciclo operativo es lo que te demoras en hacer el negocio, es decir, los días que tengo de inventario más los días que tengo de cobro o días calle. Entonces tú te demoras 2 semanas en vender el inventario, 1 mes y medio en recaudar las cuentas por cobrar. Bueno, entonces tu ciclo del negocio es de 60 días. Entonces tú dices, ya, pero de esos días, ¿cuánto financian los proveedores, los trabajadores, etcétera? Financian 20 días. Listo, entonces lo que yo tengo que salir a financiar es esa diferencia entre los días que me demoran en hacer negocio menos lo que voy a tener de días de pago, que es lo que se conoce como el ciclo efectivo. Entonces, eso produce que tú digas, ya, pues hay 40 días que tengo que salir a buscar plata. ¿Cómo lo financio? ¿Se entiende? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo debería financiar esto? ¿Con deuda, con patrimonio, con recursos de largo plazo, de corto plazo? ¿Cómo influyen las tasas de interés? ¿Cómo influyen los covenants, las restricciones que le ponen los prestamistas a la empresa para prestarle en esas condiciones? No, mira, yo te presto, pero déjame en garantía los inventarios. Chuta, es que cómo te va a estar preguntando todos los días si puedo vender los inventarios o no. Bueno, déjame en garantía las cuentas por cobrar, algo así como un factoring. Ah, ya eso suena más razonable. O no te quiero dejar nada en garantía porque quiero tener la versatilidad, la flexibilidad de que mi empresa la maneje como quiera. Bueno, entonces te cobro más alto porque no hay un colateral, no hay una garantía que me dé que si tú no me pagas, yo me puedo quedar con un activo específico, particular, que puedo identificar dentro de la empresa. No que voy a entrar a un concurso de acreedores y que todos se van a pelear con todos, ¿se entiende? Sino que yo voy, tomo mi activo y chao. Ah, ya. Entonces, ¿cómo financiar eso? ¿Cuántos días de proveedores? ¿Cuántos días con líneas de crédito, que es más flexible? ¿Cuánto con un préstamo que tiene un pago establecido? ¿Cuánto con un hipotecario? ¿Cuánto con un crédito automotriz, de capital de trabajo? Mal llamado de capital de trabajo. ¿Realmente es de las necesidades operativas de fondo? Bueno, ese tipo de determinación es lo que piensan las finanzas más bien, la planificación financiera, que es en el fondo de corto plazo. ¿Sí? Entonces, tu política de financiamiento puede ser dependiendo de cuál es la estrategia que tiene el management, que tienen los accionistas, que ha ocupado históricamente la empresa en cuanto a, primero, una decisión que es más compleja y que es del área de finanzas 2, la estructura de financiamiento. ¿Cuánto va a ser la mezcla de deuda con patrimonio? 50-50, 80-20, 0-10, 100, no sé. Bueno, esa definición influye, hay muchos más factores. La clasificación de riesgo, la historia, los riesgos de contingencia, los costos de asimetrías contables que haya, de asimetría financiera, de temas impositivos, del sentimiento que tengan los accionistas, de si los accionistas están en un tramo impositivo alto o bajo personalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de factores que influyen en eso, segunda parte de finanzas 2. Profe, En el, Felipe. normalmente en las empresas grandes sale más caro pedir préstamos o financiar a los accionistas. O sea, financiarse Financiarse con... con los accionistas. El ¿Cómo? patrimonio siempre es más caro que la deuda, pero hay empresas que están dispuestas a financiarse igual con más patrimonio porque el accionista no puede solicitar la quiebra de la empresa. Entonces prefieren ahorrarse los costos de quiebra, que podría ser una de las razones de por qué las empresas no se endeudan tanto o no se endeudan más.
¿entiendes? Entonces, una de esas razones podría ser, um, por ejemplo, las empresas que son intensivas en leasing se endeudan harto por varias razones, pero porque en el fondo tú dices, mira, si yo trato de desalojar una persona, tuya, no te pagó la arriendo un mes, 2 meses, 3 meses, ya llamé a los carabineros para desalojar, eso podría pasar 7 meses hasta que lo eche. Y cuando lo eche va a haber roto las murallas, va a haber arrancado la taza del baño, etcétera, etcétera, etcétera. La grifería va a estar toda afuera, se va a hacer un desastre, costos de quiebra. Cuando tu cliente se volvió insolvente, ahí hay un costo de quiebra. Las aerolíneas, por ejemplo, no dicen eso. LAN el otro día ya dijo, mira, vamos a entrar a negociar con los lessors, con los proveedores del leasing y que cancelamos los contratos de arriendo de los aviones. No, pues aquí está tu avión. Chao. Está en perfectas condiciones, etcétera. O sea, si la contraparte es bueno, podría ser que un leasing tiene mucho menos costos de quiebra. O sea, si quiebro, a tu activo no le pasa nada porque ahí está el avión intacto, mira, está limpio, no lo rompimos, no hicimos nada. Nosotros queremos continuar en la viabilidad económica. Ah, listo. Entonces, bueno, si tú me entregas el activo, yo te cancelo el pasivo y ya está. Es poco costoso. No hay que empezar a llamar a abogados, empresas de tasación, un síndico que lleve esto ordenadamente. Entonces, eso es una de las razones de por qué hay ciertas empresas que se endeudan más, porque pueden o porque su estilo de negocio va más orientado a eso y otras empresas que se puede menos. ¿Se entiende? Entonces, las empresas que tienen mucho activo intangible tienen poca deuda, porque nadie les presta plata para eso. Nadie te financia las ideas, porque la idea se la lleva el viento. El banco lo que te financia es infraestructura, activos tangibles que tú puedas tocar, porque si tú me fallas, me quedo con la casa. Esa es la lógica del banco. ¿Sí? Entonces el Entonces, inversionista estaría claro, dispuesto a financiar más intangibles en ese caso. de nuevo, ¿un qué? Un inversionista o un accionista estaría dispuesto a pagar o a financiar un intangible, un desarrollo. Sí, claro, o sea, y un desarrollo, como, no sé, en un laboratorio, etcétera, en general que tengan flujos de caja. Si no, ya va más inversionistas ángeles, que ángeles tienen poco, porque lo que esperan es una rentabilidad de 30, 35% al año. Entonces, los venture capital, como los capitales de riesgo, o los capitales semillas que te aportan en una etapa de la empresa que es muy básica, digamos. Está como en pañales la empresa, entonces podría ser una súper buena idea. Entonces, esas empresas tienen más expertise y tienen más contacto y tienen aceleradoras de negocio, etcétera, que en el fondo saben cómo agarrar esa empresa y desarrollarla. Entonces, por eso que hay como un tipo de financiamiento pero ahí el banco no se mete. El banco viene a comprar cuando ya tú tienes un producto patentado, listo, y estás construyendo la fábrica para producir eso, listo. En ese momento el banco pone plata. ¿Se entiende? Gracias, profe. Entonces, ¿qué tipo de recursos tiene la empresa? Nosotros decíamos en las clases anteriores, mira, tengo algunos recursos que provienen de los accionistas, esos son recursos propios. Recursos que provienen de terceras personas son recursos ajenos. Y eso es distinto a plantear que los recursos que obtiene la empresa provienen de fuentes internas, particularmente de la utilidad retenida o de los flujos de caja operacionales, comparado con los recursos externos, provienen de afuera. Podría ser la emisión de un bono, la solicitud de un préstamo, un contrato de leasing o un aumento de capital. Entonces podría tener otras fuentes, pero ingresan desde afuera a la empresa dependiendo de cuál sea el estilo. ¿Sí? Y entonces nosotros en la empresa, además de dónde proviene el financiamiento, es cuánto de esto va a arriesgarlo o no arriesgarlo, es lo que vamos a ver a la vuelta del break. ¿Sí? Vamos al break entonces y volvemos a las 9:57. ¿Sí? Ya. Retomemos entonces. La política que tiene la empresa podría ser del tipo exacta. Y una política exacta en el fondo es una política más bien balanceada. Que entonces las inversiones que tiene permanente, y ojo, aquí no hablamos de largo plazo, porque fíjense que tú podrías tener activos de largo plazo y activos de corto plazo, más bien, por ejemplo, en la definición contable. Tú dices, ya,
los de largo plazo son a más de un año y los de corto plazo son a menos de un año. Bueno, pero tú podrías tener que cierto inventario permanece siempre ahí. Imagínense el Starbucks. El Starbucks para vender tiene algo en vitrina. Entonces, todos esos productos que tienen vitrina no los saca nunca de ahí. ¿Se entiende? Entonces, esos productos en vitrina son una inversión que podría desprenderse en el corto plazo, pero eventualmente los tiene permanentemente ahí. Entonces va rotando el inventario, pero siempre hay una cantidad de inventario que permanece ahí. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con la parte permanente de los activos corrientes o de corto plazo. ¿Sí? Y hay una parte que es variable. Pues entonces, si tú tienes 50 unidades y bajas hasta 20 y en 20 rellenas el pedido, bueno, 30 son variables y 20 siempre va a ser la parte constante, donde ocurre el quiebre de inventario. ¿Sí? Entonces, si tu política es exacta, la lógica es que aquí tú estás financiando los recursos de largo plazo con perdón, las inversiones de largo plazo con recursos de largo plazo. ¿Sí? Y las necesidades más bien que son puntuales con deuda de corto plazo. Lo que más utilizan las empresas es línea de crédito. Ah, mira, tuve un problema, no sé, estalló un generador, ya, listo. Entonces es puntual, ¿entiendes? Entonces ya ocupo la línea de crédito porque no voy a salir a hacer un aumento de capital porque ocurrió esto, pero voy a comprar una empresa, claro, aumento de capital y lo vamos a financiar con bonos, con préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si esa no es tu política, entonces tú podrías tener una política que es más bien del tipo conservadora, te sobra. Entonces tú necesitas 10 millones en activos de largo plazo. Y además necesitas 2 millones para tener activos permanentemente. Entonces tienes 12 millones de inversión permanente. ¿Sí? Bueno, pero tú pediste un préstamo por 8 y hiciste un aumento de capital por 6. Entonces tienes 14. ¿Por qué no? Porque prefiero tener estos 2 millones como un colchoncito. Ah, ya es una política más bien conservadora, ¿sí? Una política prudente a veces se habla también, ¿sí? Pero tú podrías decir al revés, ¿no? ¿Cuánto necesito? 10 millones más los otros dos, ya, 12, ya. Entonces voy a pedir un préstamo de corto plazo por 12 millones. Pero ¿cómo no lo voy a poder pagar el próximo año? Bueno, es que yo pago solo los intereses. Entonces solo espero que el activo sea capaz de generar los intereses y el próximo año renuevo el préstamo. Si pagué los intereses no hay problema, renuevo y renuevo. Pero el día que te vaya mal, te puede pasar lo que estábamos mostrando antes. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que va cambiando tu política. Entonces, en el fondo, si nosotros viéramos el balance, pensemos en lo siguiente. Pensamos en que tenemos una inversión que tiene los activos de largo plazo y ahí pensemos que eso está financiado todo con patrimonio, para que sea más simple. Entonces, concentrémonos solamente en la parte de los activos corrientes. Entonces, tú tienes una porción que es permanente y una porción que es variable. En el fondo, la porción permanente es lo que siempre tienes ahí para vender, que nunca lo vendes. Y la porción variable es lo que tú vas vendiendo y vas renovando o reponiendo, ¿sí? Entonces, si tu política es más bien conservadora, tú tienes menos deuda que esa porción variable. Entonces, fíjense que la porción permanente está sobrefinanciada, te sobra. Y ese extra, este pedacito de acá, es el colchón. ¿Se entiende? Por eso que es financiamiento más del tipo conservador. Si es exacto, entonces tú no te queda ese colchoncito. Pero si es agresivo, te falta esto. Entonces tú dices, pero ¿cómo voy a tener una deuda que vence en 3 meses si yo nunca me deshago de este inventario? Bueno, por eso que es agresivo. Apuesta a que las retornos, las ganancias que tengo por este activo sean suficientes para cubrir esa deuda. O que Profe, puedo siempre refinanciar, Felipe. el primer colchón que dibujó podría ser considerado capital de trabajo. Podría ser. De hecho, debiese ser el capital de trabajo. En el fondo, lo que te sobra hacia el otro lado, debiera ser eso. Y ahí estas porciones se hacen, o sea, cuando por ejemplo tenemos matrices y filiales, Ajá. para poder calcular estas cosas y ver si es que tenemos colchón o no, hay que hacerlo con esta cuestión, con la que me había preguntado el control pasado, que era que uno dividía por la cantidad de ingresos o algo así, y queda todo igual en porcentaje.
Claro, como poner los estados financieros en tamaño común podría ser. Eso. Para el estado de resultados con los ingresos, para el balance con los activos totales. Pero podría ponerse en esa forma para ver cuál es el que tiene como el déficit superior. Ahí como que la verdad es que las áreas de tesorería o de control de gestión no se basan tanto en la contabilidad en la práctica. Debieran basarse más. O al revés, los contadores debieran ser más confiables para que las empresas puedan ser. Pero si no toman otras decisiones, dice, bueno, pero ¿cuánto necesitas para el proyecto? Esto, ya, entonces vamos a pedir una línea de crédito más grande por cualquier imprevisto. Por ejemplo, en el sector construcción de nuevo, los constructores siempre saben que si tú hiciste el presupuesto con la mayor holgura del mundo, igual voy a tener un 5% de sobrecosto. Siempre. Entonces, como que digo, pero ¿por qué no tienden a incluir? No, pero es que ya todos saben que es el 105. Pero ¿por qué no hacen el presupuesto por el 105% mejor? No, pero es que si lo hago por 105 igual va a subir 5%. Como que una cosa internalizaba a los constructores. Entonces uno dice, ah, ya, bueno. Entonces, tú querrías tener ese colchoncito para cubrir el sobrecosto, por ejemplo, ya, esa es una política conservadora. Tú dices, no, pues yo hice un presupuesto por 100 y por 100 nomás, pues los 5 que falte, ¿dónde saber tú? Si yo pedí 90 para un presupuesto de 100, ah, entonces agresivo. Pero si no, es la política exacta. Ujú. Entonces, esto es lo que mostramos antes. La empresa, en la medida que pasa el tiempo, va aumentando y disminuyendo sus activos. Entonces, piensen que la línea celeste son los activos totales que tiene la empresa. Entonces, de repente empieza a vender, a vender, a vender. Ya, entonces se empieza a acumular inventario o caja o cuentas por cobrar y después paga dividendo, entonces empieza a tener menos activos. Después llega una temporada donde se pone a producir de nuevo, empieza a producir, producir y aumentan los inventarios y vende todo en la Navidad, ya, y paga súper dividendo en marzo, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, eso te genera una diferencia. Pues entonces, por el lado derecho del balance del estado de situación, tú dices, ya, yo tengo financiamiento de largo plazo para todo esto, sí. Entonces, tu política es flexible, conservadora. Tú tienes financiamiento de largo plazo solamente para tener los activos de largo plazo, sí. Ah, entonces lo tuyo es financiamiento agresivo. Tú tienes financiamiento de largo plazo, algunas veces te falta. Por ejemplo, acá, me voy a rayar. Aquí te falta financiamiento, perdón, te sobra financiamiento. Acá te falta financiamiento. Entonces, cuando tú tienes un déficit, te endeudas. Y cuando te sobra plata, paga. ¿Sí? O invierte en tesorería, ¿se entiende? Entonces, tú podrías invertir en depósito a plazo, en fondos mutuos, en acciones, mientras te sobre plata. Entonces, porque me fue súper bien en la Navidad, pero ahora tengo que producir para la próxima temporada. Entonces, ahí bueno, empiezo a desinvertir, liquido los fondos mutuos y ahora compro inventario. Después vendo los inventarios y compro los fondos mutuos. Y entonces después vendo los fondos mutuos y compro el inventario de nuevo. ¿Se entiende? Eso es lo que va pasando a través del tiempo en la parte que tengo déficit, que es la parte de arriba, tengo menos financiamiento que los activos que necesito, y en la parte que tengo superávit, que es la parte de abajo, donde tengo más activos, perdón, más financiamiento de lo que necesito en los activos. Estamos pensando en activos operacionales, pues entonces por eso que invierto en activos financieros. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás con un superávit, tú le prestas a otra empresa. Cuando tú tienes un déficit, entonces otras empresas te prestan a ti, comprando tus bonos o el banco te presta plata. ¿Sí? ¿Qué alternativas tiene para financiar el crecimiento de la empresa? Por ejemplo, podría tener la empresa, si es suficientemente grande, activos de corto plazo, perdón, pasivos de corto plazo. Dentro de ellos podría emitir bonos de corto plazo, que son los efectos de comercio. Los efectos de comercio, también llamados papeles comerciales o pagarés, son bonos a menos de un año y son en general, si alguien recuerda algo de contabilidad, cero cupón. Entonces, uno dice, mira, yo te voy a pagar en 7 días, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, a 12 meses. Ahí son efectos de comercio y en general son emisiones un poco más pequeñas. Son más emisiones, hay más montos en el mercado,
pero son de menor tamaño. Entonces tú emites, por ejemplo, 10 millones de dólares en papeles comerciales. Pero cuando tú emites un bono, emites 100, 200 millones de dólares, pero son menos frecuentes. ¿Sí? Profe, Max. es que me está haciendo como ruido el tema que se llama pagaré, porque, por ejemplo, cuando uno va al hospital, también uno como usuario emite un pagaré en algunas ocasiones, entonces ¿será como notable la diferencia o solo es una terminología más? ¿No? O sea, en la esencia es lo mismo, porque en el fondo tú vas al hospital y te comprometes a pagar. Y cuando vas a matricularte a la universidad también firman un pagaré. Entonces, ese pagaré realmente representa la obligación que tú tienes con. Bueno, aquí es lo mismo. La empresa dice pagaré. Buenísimo, gracias. ¿No hay de qué? ¿Profe? Ujú. Pero ese pagaré no es lo mismo que otorgar crédito, ¿no es cierto? No, pues aquí yo estoy solicitando crédito. Ya. Pero la empresa podría respaldar su crédito con un pagaré, ¿sí? O con una letra o con un cheque. Como en las cuentas, en los documentos por cobrar, ¿tú estás pensando? Claro, es que estaba pensando en el caso del hospital, po, porque el caso del hospital a veces se puede como pensar que está dando crédito porque uno paga todo el tiro, po. No, no, claro, claro, o sea, no paga todo al tiro, pero tiene, claro, tiene ese documento por cobrar que él pagaré. Entonces, al revés, pues la empresa dice, mira, lo mismo yo pagaré, pero en 3 meses más. Pero esa promesa de pago se transa y se transa con intereses y todo. ¿Entiendes? En general son como a descuento puro. Entonces la empresa dice, mira, yo voy a pagar en 3 meses más 2 millones de pesos. Ah, ya, bueno, 2 millones muy chico, pero 2 millones de dólares. Ya, pues entonces yo te anticipo hoy día 1.900.000. ¿Entiendes? O sea, miren, por ejemplo, este es como que fuese un factoring, pero de un bono, o como hay más plata de por medio. Entonces, uno dice, mira, la alternativa es que tú agarres la cuenta por cobrar o el documento por cobrar que tenga de la persona que fue al hospital y que dejó la cuenta y voy y la factorizo con el banco. Y hacer ese factoring, el banco te va a estar financiando cierta parte o te va a dar liquidez para que tú puedas seguir con las operaciones. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno va y descuenta la cuenta, en el fondo que no hay obligación. Entonces, normalmente en factoring se habla del factoring con recurso o sin recurso. Si es con recurso, la empresa que fue y factorizó la cuenta tiene la responsabilidad de cobrarla. Por eso se habla de con recurso. Si es sin recurso, entonces tú no tienes la responsabilidad de cobrarla. Entonces Falabella trae una cuenta de un cliente, la factoriza y chao, Falabella se deshace sin recurso. ¿Sí? Entonces a veces se habla de descuento cuando los descuentos se refieren a esa cuenta en la que tú no tienes la responsabilidad. ¿Sí? Tú podrías ir con tu banco y decir, mira, yo tengo esta cuenta con el metro y el metro me debe 20 millones, me va a pagar en un mes más y necesito la plata ahora. ¿Cuánto me anticipa? Perfecto. Pero también podría ser lo contrario, podría ir al banco del metro y decirle, mira, esto es lo que me debe tu cliente, ¿cuánta plata me anticipa? Como el banco conoce mejor a su propio cliente, entonces es probable que el banco del metro me dé mejor financiamiento, a menor tasa, digamos, o me va a pasar más plata por esos 20 millones que lo que me pasa a mi banco, porque mi banco me conoce a mí, pero no conoce al metro. Entonces, cuando tú vas a tu banco es factoring. Cuando tú vas al otro banco es confirming o reverse factoring. ¿Sí? Tú vas con el banco del cliente y a veces tiene mucho más sentido ir con el banco del cliente. ¿Se entiende? Entonces, miren, las finanzas tecnológicas han hecho avances importantes en esto. Por ejemplo, Cumplo.cl. Cumplo.cl es como un factoring masivo de cuentas por cobrar. Entonces, por ejemplo, la empresa dice, fíjense, Walmart. Entonces uno dice, podría ser una empresa bastante más grande. Entonces uno dice, ah, listo. Podría ser una empresa que quiere financiar 3,5 millones. ¿A qué plazo? A 45 días.
¿Y qué tiro ofrece ese proyecto efectivo anual? Obviamente 7,9%. ¿Y a quién cumplo? Yo puedo ver el historial de pago. Mira, documentos que ha pagado, 19 de 21. ¿Sí? ¿Cuánto ha pagado en el plazo normal? El 100% de las veces. Ah, ya, listo. Pero esa paga poco. Ah, quiero ir a una empresa Powertrain Services International. Ah, ya. A ver, ¿qué necesita financiar? 7 millones 8. Yo no tengo 7 millones 8. Bueno, es que esa es la gracia de cumplo. Tú pones 200, yo pongo 400, el otro pone un milloncito y entre todos vamos financiando la adquisición de este crédito. Entonces, queda contra la factura, ahí te lo explica, pero este paga 13% anual, es distinto. ¿Pero por qué paga más? Claro, porque no paga siempre a tiempo. Riesgo-retorno. ¿Se entiende? Entonces te paga el 96% de las veces mejor y paga 10,9. Ah, ya. Entonces, y ahí uno va viendo. En este caso, estos están 100% financiados. ¿Sí? Pero hay algunos, podríamos buscar más, como que aquí no están dando solo los que están financiados. Ah, no, acá hay uno, 78%. Entonces, las cumbres. Y uno dice, bueno, ¿qué me está dejando? Me está dejando en garantía el subsidio estatal del bono para regar. Listo. ¿Y quién es el que paga finalmente? La Tesorería General de la República. Entonces, probabilidad de que no te pague el Estado. Nula. Baja. Baja, digamos, nula, pero baja. Quizás se demora, pero siempre paga. Entonces, por eso que fíjense que la tasa de interés es más baja, porque las cumbres no tengo idea qué, pero a nadie le importa. Aquí, ¿quién te importa? El que está detrás de la factura. ¿Se entiende? Entonces, la Tesorería General de la República, listo. Pero, por ejemplo, el MIMBU, siendo del mismo estado, no. No, el MIMBU es más malo para pagar. Chao, 12%. ¿Se entiende? U otro bono, pero acá está, otro subsidio en ese sentido, ¿sí? 18. Bueno, es que ¿por qué le cobro distinto? No sé, pues porque en este pagador que está dejando el mismo colateral o garantía, el subsidio estatal, ha pagado el 81% de las veces, en cambio este ha pagado el 72% de las veces. Y ahí uno puede estimar, por ejemplo, la incobrabilidad. ¿Se entiende? Entonces las finanzas tecnológicas han acercado esto. Entonces uno dice, pero 10, 8 igual es caro. Sí, pero es que el banco te cobraría más. Entonces aquí tú estás desintermediando el sistema. Te estás saltando al banco. Esa es una de las finalidades esenciales de las finanzas tecnológicas. Porque tú dices, mira, si yo voy al banco, el banco me presta plata, pero ¿qué plata me presta? Me va a prestar la de otro inversionista, de nosotros, de los depositantes, de una FP que compró sus bonos, etcétera, no me presta su plata. Ya, pues aquí yo tengo, me sobra algo, tengo 200 lucas, 300 lucas y las quiero poner en una inversión, listo, aquí las voy a poder incluir. ¿Se entiende? Entonces, ya, yo pongo 300, otro pone 500, otro pone 2 millones, obviamente tiene cada uno un ticket mínimo, no sé, 500.000 pesos. Bueno, pero no tengo que comprar los 14 millones y medio, los 25 millones, los 122 millones de las cumbres, sino que puedo poner una fracción de eso. ¿Se entiende? Y entonces esto es como lo que hacen los emprendimientos, crowdfunding. Crowdfunding implica que tú dices, mira, yo voy a inventar esta cosa, necesito tanta plata y en 6 meses ustedes van a ser los primeros en recibir el prototipo. Y la gente empieza a poner plata hasta que tengo el 100%. Si no consigo el 100%, entonces le reembolso a todos. Si consigo el 100% que gana la gente, la exclusividad. Crowdfunding. ¿Sí? Y esto va en esa línea. Vamos poniendo un poco entre todos hasta que se logre financiar. Y esto es ¿cuánto? 5 días, 10 días que sea a plazo, listo. Pues, y si no se alcanza a financiar, se devuelve toda la plata. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las alternativas de financiamiento que podría tener la empresa. ¿Sí? Si no, tú podrías hacer una securitización, que en el fondo es, agarro muchas cuentas por cobrar, preparo un paquete, digo, ya, aquí hay 50.000 millones en cuentas por cobrar. El retail normalmente hace eso. Y voy a separarlas del balance de la empresa, voy a crear un patrimonio separado o un vehículo de propósitos especiales, un SPV en inglés, y ese SPV se va a tener como activo solamente esas cuentas por cobrar. No va a tener otro activo. Entonces eso va a producir que
como contrapartida del activo, tú puedas identificarlo mucho mejor, porque no tiene edificios, maquinaria, inventario, sino solo cuentas por cobrar. Ah, ya. ¿Y qué cuentas por cobrar? Las mejores. Entonces, no hay 10.000 clientes. Mira, aquí yo dejé a los 100 mejores clientes. Entonces empiezo a ver el Metro, Codelco, Agua Andina, el Parque Arauco, ya, muy buenos pagadores. Listo. Entonces, yo podría separar la mejor calidad de mis activos para garantizar algo. Entonces, esas cuentas por cobrar, ¿cómo se financian? Con la emisión de un bono. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia de un bono sin garantía, que en el fondo dice, ya, pues te prometo pagar, y listo. Aquí te prometo pagar o quédate con las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar de clientes muy buenos, que son AAA, que son AA, o sea, de la mejor calidad crediticia posible, listo. Ah, entonces este me gustó, listo. Y como separo esas cuentas, estoy dejando garantía o colateral, ese respaldo en el fondo, es activo. ¿Se entiende? Algunas veces, o la mayor parte de las veces, es con las cuentas por cobrar. Algunas veces la garantía es con los inventarios, ¿sí? Algunas veces es con otro activo fijo. Digamos, maquinaria. La TAM Airlines, por ejemplo, hizo el 2016 lo que llamaba las notas de financiamiento mejoradas. Esas notas de financiamiento mejoradas lo que hacían era, una empresa iba y compraba un avión, ¿sí? Una filial que está en las Islas Caimán. La empresa decía que esa empresa le iba a arrendar a LAN, ¿ya? Y ese contrato de arrendamiento que tenía, que en el fondo el codeudor era LAN, lo dejaban de garantía del bono. Y con la plata del bono compraban el avión. ¿Se entiende? Entonces, o existía la plata, lo financiaban con un bono y después la empresa generaba el arriendo. ¿Se entiende? Entonces podría ser que el contrato de arriendo, que en el fondo es una cuenta por cobrar, quede como garantía. También se ha hecho. Con acciones también se ha hecho. Entonces Sokimich, por ejemplo, lo que hacía mucho era pedir un préstamo y decía yo te dejo en garantía las acciones de Sokimich. Entonces así bajaba la tasa del préstamo mucho, porque como las acciones de SQM subían muchísimo, entonces la empresa podía dejar en garantía algo para reducir la tasa de interés que se cobra en ese préstamo con garantía o con colateral. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahí la gracia es que separo la calidad del activo y consigo financiamiento más barato. ¿Sí? Si es un financiamiento más instantáneo, por ejemplo, podrían ser pactos de retrocompra. Entonces, yo digo, un pacto normalmente es que tú tienes plata y la quieres depositar a menos de una semana, no se puede. No puedo hacer un overnight, yo la deposito hoy día y la saco mañana. Bueno, pero con un pacto se puede. Puede ser un pacto overnight a 10 días, a 100 días, a 1000 días. ¿Sí? Entonces tú dices, ya, ¿qué hago yo? Ya, mira, cómprame este papel. Ya, y tú, no, yo te prometo, y por eso se habla de retrocompra, que te lo vuelvo a comprar en 3 días más. Y si no pasa eso, mira, quédate con garantía. Normalmente se ocupan bonos del Estado. Entonces en Estados Unidos quédate con un T-bill o con un T-bond, ¿sí? Un bono de corto o de largo plazo. O en Chile quédate con un bono del Banco Central. Entonces yo te dejo algunos activos como garantía del pacto, que normalmente es un activo financiero. ¿Sí? Si no son esas, entonces dejar de pagarle a los proveedores, a los trabajadores, o al menos los beneficios a los empleados, a los trabajadores, las leyes sociales a los trabajadores, y ahí la empresa empieza a conseguir más plata, porque lo que iba a dedicar a pagar esos pasivos, lo ocupa a conseguir otras cosas. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Entonces, por ejemplo, ahora, las pymes, y algo que pidió el Colegio de Contadores importante de impuesto interno fue desfase de impuestos. ¿Entiendes? Entonces, en vez de, tú puedes solicitar el desfase del IVA, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, ya, yo pago en 2 meses más. Listo, pues la plata del IVA que la empresa ya tiene ahora, porque ya la vendió, la puede utilizar para hacer otras cosas. ¿Entiendes? O pedir que no se cobren PPM, los pagos provisionales mensuales. Por ejemplo, la reforma tributaria redujo que las empresas en el primer año, en vez de pagar el 1% de sus ventas como pago provisional mensual, lo que notarán que lo deja con menos caja,
paguen solamente el 0,5%. Entonces eso ya le da flexibilidad. No evita el gasto por impuestos, porque el próximo año en abril igual lo voy a poder pagar, pero sí le da liquidez ahora. Entonces, por ejemplo, todos esos créditos tributarios se solicitaron de inmediato cuando empezó la pandemia. Dijeron, mira, igual te vamos a pagar los impuestos, pero cuando nos recuperemos, ahora necesitamos toda esa caja utilizarla para pagar sueldo, para mantener los trabajos de las personas. ¿Se entiende? Entonces, ahí hizo una diferencia significativa la, en la parte de impuestos. Entonces, si la empresa se le va, por ejemplo, las empresas que tienen márgenes pequeños, 2%, yo tengo un cliente que se dedica a las criptomonedas, vende mucha plata, 1.200 millones de pesos al mes, pero de eso le queda en la intermediación de las criptomonedas un margen muy pequeño, 2%, 1%, que es mucha plata todavía, igual son 30 millones de pesos, pero el margen porcentualmente el 2%, entonces cuando te cobran el 1% de las ventas en impuestos, 12 millones en anticipo de impuestos, que en realidad no va a ser lo que va a tener proporcionalmente que pagar de impuestos, entonces es como mucho. ¿Entiendes? Entonces, para las empresas que tienen márgenes muy pequeños, que están en situaciones financieras bien complicadas producto de la liquidez, es súper importante generar ese desfase de impuestos como una fuente de financiamiento para la empresa. ¿Sí? Entonces, es súper importante el rol que tienen los proveedores en el crecimiento de la compañía, porque particularmente en los supermercados uno ve que los proveedores te dan 30 días, 60 días, 90 días, 120, 150. Bueno, sin el proveedor estoy muerto. Una parte importante del negocio del supermercado es tener las NOF casi mínimas o negativas, porque tengo mucho financiamiento de los proveedores, y entonces esa inversión muy baja en necesidades operativas de fondos hace que sea rentable el supermercado. Si en realidad la inversión fuese más alta, entonces te va a producir una diferencia brutal. Porque en el fondo yo pago el galpón donde está el supermercado, todo lo que está en los pasillos, etcétera. Prácticamente el supermercado no pone nada. Por eso que es buen negocio. Se va a volver mal negocio cuando tú tengas que pagar por los yogurts que están vencidos a Nestlé o por los aceites que se rompan en el pasillo, no, que no los pague el proveedor, que los pagues tú, el negocio se va a volver mucho más malo. ¿Se entiende? Entonces, proveedor es fundamental en eso. Y esencialmente en todo lo que sean cuentas que son no financieras, o lo que nosotros llamamos pasivos espontáneos o no costosos. ¿Se entiende? Uno tiene los pasivos financieros, que son los préstamos, los leasing, los bonos, y tengo los no costosos. Ojalá la empresa se pueda financiar todo con ingresos recibidos por anticipado, por ejemplo. Porque ahí me aseguré la venta primero. Ya está hecha la venta. Y segundo, el cliente no me cobra nada extra. Entonces no dice ya, yo te anticipo el valor presente de lo que vale. No, págame el precio completo. Listo. Pero el banco sí te anticipa el valor presente del pago. Entonces es distinto. Entonces ahí prefiero que me financie el cliente. O con otros tipos de pasivos que no son financieros, digamos las provisiones, los sueldos por pagar, remuneraciones por pagar, impuestos diferidos, IVA débito fiscal y cualquier otra cuenta de pasivos que no sea financiera. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, lo que hacen normalmente las empresas es que utilizan la línea de crédito, particularmente las pymes, y la línea de crédito puede ser súper cara para las pymes. ¿Sí? Entonces, la empresa podría decir, mira, si la empresa se sobregira, por ejemplo, que eso ya en las pymes llegan a veces en problemas de liquidez, llegan a sobregirarse la cuenta corriente, eso te cobra la tasa máxima convencional que se puede cobrar. Y esa tasa máxima convencional es algo así como del 5% al año. Entonces, si yo tengo una tasa que es 5% al mes, por lo tanto podría llegar a ser 60% al año. Si tengo una tasa que es de 60% al año, entonces la empresa está muerta, porque no tengo un proyecto que rente eso. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que detiene esencialmente el crecimiento de las pymes, que normalmente no tienen un financiamiento que está estructurado. Por eso nosotros hablamos de financiamiento estructurado. Yo le pongo tantas deudas en el balance y esa deuda va a permanecer ahí y la empresa lo único que debe ser capaz es de pagar los intereses. Financiamiento estructurado. ¿Entiendes? Las pymes o las micropymes inclusive tienen un financiamiento que es muy desestructurado.
No, no, es que mira, este día vendí tanto y mira, pedí plata acá y después pagué, ocupé la tarjeta de crédito del dueño de la empresa y después pagué una cuota, pero no sé bien. Bueno, eso le pasa a la empresa, ¿entiendes? Entonces, particularmente cuando crecen muy rápido. ¿Se entiende? Por eso que aquí esta parte es cómo financio ese crecimiento, cómo ordeno esto, cómo sé cuánto puedo crecer. El crecer muy rápido le puede generar un problema a la empresa, le puede generar muchos problemas. O sea, Casi Idea es el mejor ejemplo. Empezó a crecer muy rápido y ahí empezó a perder plata y después al achicarse se volvió muy rentable. ¿Se entiende? Entonces esto es igual que los buzos. Cuando ascienden demasiado rápido, entonces le falta oxígeno y después eso le puede traer, no sé, hasta un derrame cerebral. Aquí es lo mismo. Cuando la empresa crece demasiado y dispara para cualquier lado, podría generarle un problema financiero brutal. Entonces, lo que tiene que ver la empresa es estar haciendo planificación financiera. Por eso este tema se llama planificación financiera. Tienen que planificar cuántos son sus finanzas. Entonces, cuántas son las utilidades que vamos a obtener. ¿Cuánto de eso vamos a convertir realmente en flujo de caja? Si eso es lo que tengo, entonces ¿cuánto voy a invertir? Y si eso es lo que voy a invertir, ¿cuánto es lo que necesito para financiar la inversión? ¿Me alcanza con lo que genero internamente o no me alcanza con lo que genero internamente? ¿Se entiende? Entonces, la empresa normalmente trata de proyectar su estado financiero y decir, yo voy a tener activos por 1.000 millones el próximo año y voy a tener pasivo y patrimonio por 970, me faltan 30. Eso es lo que vamos a llamar las necesidades externas de recursos. Si yo proyecto 1.000, pero tengo 1.050, entonces te sobran recursos. Entonces, si las necesidades externas de recursos son negativos, la empresa tiene otra opción. ¿Entiendes? ¿Cuánto o cuánto podría faltarte o cuánto podrías crecer? Bueno, la empresa puede compararse, por ejemplo, con una tasa que vamos a llamar de crecimiento interno o puede compararse con una tasa de crecimiento sostenible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la tasa de crecimiento interno? Bueno, el porcentaje que tú aportes de la utilidad retenida sobre los activos totales. Nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que uno piensa como tasa de crecimiento interno es que si tú tienes activos por 1.000 millones y tus utilidades son de 100 millones, por ejemplo, pagas la mitad de tus utilidades como dividendo. Entonces pagas 50 millones como dividendo, te van a quedar otros 50 millones de utilidades retenidas. Entonces, 50 millones sobre activos de 1.000 millones quiere decir que tú podrías financiar hasta un crecimiento de 5% en los activos. Si yo compro activos por 50 millones y yo tengo 50 millones en utilidades, está calzado con las utilidades que genero internamente. Por eso se llama tasa de crecimiento interno. ¿Se entiende? Entonces, la empresa lo que va a decir es, bueno, podría haber las utilidades retenidas como la utilidad neta por uno menos la distribución de dividendos. El pago aquí, el payout, esto es la política de dividendos. ¿Sí? Entonces, ya, pues yo pago la mitad o pago el 30%, listo, entonces me queda el 70%. Y eso sobre los activos es lo máximo que podría crecer. Entonces, si se fijan aquí, la utilidad neta partido por lo activo es lo que nosotros llamamos el retorno sobre el activo, el ROA. ¿Listo? Entonces, podría decir que lo que crece máximo en la empresa con fondos internos es el ROA por uno menos el porcentaje que distribuya. Entonces, si el ROA es 10 y tú distribuyes la mitad, puedes crecer 5. ¿Sí? Y ahí podría decir, bueno, el ROA, cuando nosotros aplicamos DuPont, dijimos lo siguiente.
Y lo hicimos en detalle la semana pasada para analizar Sears versus Walmart. Que ahí está el problema, como el análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio. Bueno, si yo paso este apalancamiento financiero o multiplicador de capital que dice el capítulo, te va a quedar el ROA. Entonces tú podrías verlo de otra forma. Mientras más alto sea la utilidad para el accionista, pero más bajo sea el apalancamiento financiero, más es lo que tú puedes crecer financiado con fuentes internas de financiamiento. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay duda? ¿No hay duda? Sí. No. Entonces, uno podría pensar también en la tasa de crecimiento sostenible, que es que si la empresa pone 5% de crecimiento con utilidades retenidas, el acreedor se pondrá con algo más. Pensemos en una empresa fácil, que la mitad está financiada con pasivo y la mitad está financiada con patrimonio. Si tú pones 1 millón de utilidades retenidas, el banco te presta 1 millón más. Pues si tú pones 10 millones, el banco te presta 10 millones. Entonces la proporción siempre 1 a 1. Bueno, entonces en la tasa de crecimiento sostenible, la empresa podría pensar perfectamente que la empresa va a crecer más con la ayuda de los proveedores de capital, en este caso, el banco u otra cosa. Entonces, mientras más alto sea esto, más va a poder financiar con eso. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, perfecto, si el banco tiene más plata, entonces genera el efecto de apalancamiento, ¿listo? Entonces el ROE, generalmente, si la empresa gana plata, es más alto que el ROA, porque los accionistas no financian todo el patrimonio. Entonces, como la base es más pequeñita, la rentabilidad sobre el patrimonio es más amplia. ¿Listo? Entonces, lo que uno habla de 1 menos el payout, en el fondo el porcentaje de retención, a veces se utiliza como B. La semana subsiguiente, en 3 semanas más, la última clase, digamos, vamos a ver en acciones esa parte de la valorización. ¿Sí? Entonces vamos a decir, mira, si yo retengo más utilidades, entonces hay más tasa de crecimiento sostenible. ¿Sí? Entonces, aquí viene una diferencia en la que uno dice, mira, si yo crezco 5% internamente y tú ponemos 1 a 1, es decir, que el activo es el doble que el patrimonio, podríamos crecer 10. Entonces la tasa de crecimiento interna multiplicado por el apalancamiento financiero te va a dar la tasa de crecimiento sostenible. Entonces tú dices, ya, yo me gané 10 millones el año pasado. ¿En qué momento del año me gané los 10 millones? Si una empresa gana 10 millones, ¿en qué momento del año se ganan los 10 millones? ¿Cuándo le pagan? ¿Ya? ¿En qué momento le pagan? Al final del periodo. ¿Al final? Cuando cobran las cuentas por cobrar. ¿Y cuándo ocurre eso? A principio me, ¿Cómo sabemos eso? no sé. O sea, no sabemos. Y ese es el problema. Entonces uno, por ejemplo, supone en los flujos de caja del proyecto, por ejemplo, decíamos, no, todos suponemos que ocurre al final. Un supuesto simplificador. Pero eventualmente la empresa podría no tener que llegar hasta el final. Podría ser que tú dices, ya ganó 10 millones, pero ganó 800.000 pesos en enero, 1.200.000 en febrero, 300.000 en marzo, 1 millón en abril, y así sucesivamente. Entonces lo que ocurre es que la empresa normalmente va a tener una rentabilidad sobre el activo que puede ir reinvirtiendo, porque tú dices, ya, pues que yo obtuve 10 millones, entonces podría crecer 10% sobre activos de 100. Ya, pero si tú tuviste 1 milloncito en enero,
después 800.000 pesos en febrero, 300.000 pesos en marzo, tú puedes reinvertir eso al siguiente mes, entonces se va a generar un efecto de composición, algo que veíamos los primeros días de este semestre. ¿Sí? Entonces, el ajuste para las tasas de crecimiento interno, cuando uno lo está considerando con el balance inicial o con el estado de situación financiera inicial, es que el retorno sobre el activo, por lo que yo retengo de utilidades que este B, debiese ser ajustado por 1 menos el retorno sobre el activo multiplicado por B. ¿Se entiende? Y luego lo mismo para el patrimonio. Entonces, en el fondo, fíjense que si nosotros decíamos, voy a ponerle número, si nosotros decíamos que este de aquí era 10% y yo retenía la mitad, entonces te iba a quedar 5%. Pero ese 5% pudo irse generando durante el año. Entonces, si yo lo divido, me quedaría 5% partido por 1 menos 5% partido por 95%. Y entonces eso te va a dar que la empresa podría crecer más, podría crecer 5,26%. Entonces ese 0,26% es el efecto reinversión que uno tiene de las utilidades. ¿Se entiende? Así es como se hace el cálculo exacto de la tasa de crecimiento interna y sostenible. Y entonces, si la empresa espera que las ventas crezcan 10%, 15%, 20%, no le va a alcanzar con la plata. Si espera que crezcan 2%, entonces sí le va a alcanzar con la plata. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, si es tu tasa de crecimiento sostenible, entonces tú vas a decir, ya, si yo crezco 5,26 acá y el acreedor pone lo mismo, puedo crecer hasta el doble, pues 10,52%. Si la empresa espera crecer 10%, le va a sobrar plata. Si espera crecer 25%, entonces igual le va a faltar plata. ¿Se entiende? Esa es la lógica esencial. Entonces, ¿dónde la empresa debería invertir? Todos los proyectos que tengan BPN positivo, yo creo que eso todos lo tienen claro. ¿Sí? No quedarse con caja, sino que esos flujos de caja para el futuro, no. Eso podría ser un desastre. Ahí lo importante que lo que uno tiene que hacer es utilizarlo en proyectos donde la empresa tenga una ventaja competitiva. Porque si no, y era una pregunta de la prueba 1, en la prueba decíamos, mira, si la empresa no tiene nada mejor que hacer con la plata, debe devolverlo a su accionista en forma de dividendo. ¿Sí? Entonces, la empresa, para saber cuánto va a requerir en capital el próximo año, hace la proyección de su estado financiero. ¿Sí? Entonces, hace supuestos para decir esto va a ser la caja, esto va a ser las cuentas por cobrar, los inventarios, etcétera, y así se va a ver mi balance. Esto van a ser mis ingresos, esto van a ser mis costos, mis gastos, así se va a ver mi estado de resultados. ¿Sí? Entonces, el método más simple que vamos a utilizar es el método del porcentaje de ventas. El método del porcentaje de venta es algo fácil. Supone que todas las partidas contables varían como un porcentaje de las ventas. Nosotros lo vamos a poder refinar. En el set de ejercicios está refinado. Parte por uno que crece todo y después va subiendo y dice, no, estos quizás no crecen. ¿Sí? Pero eventualmente dice, ya, mira, todo lo ve como porcentaje de las ventas. Los ingresos son el 100%. ¿Cuántos son el costo de explotación? El 70%. Ya listo. Entonces, tú vas a proyectar los ingresos. Si hoy día vendiste 1.000 y el próximo año quieres vender 1.200, bueno, el 70% de los 1.200 van a ser costos de explotación. Ah, ya. Y los gastos de administración y ventas son 15% de las ventas. ¿Listo? Entonces, de los 1.200, 180 van a ser gastos de administración y ventas proyectados. Y así con los intereses, la diferencia de cambio, los costos de distribución, todo. Y en el balance supone lo mismo. Profe, Felipe. pero igual el hecho de hacerlo en porcentaje no lo hace impreciso, porque los costos obviamente no siempre van a ser los mismos. Pues es cierto, lo hace impreciso, pero es fácil. Tu alternativa es hacer el presupuesto de caja. Y hacer el presupuesto de caja o el presupuesto maestro y llegar al presupuesto de caja
Es mucho más complicado, porque la empresa tiene que hacer todo el presupuesto de ventas, de producción, de compras, de remuneraciones, de I+D, de marketing, de estado de resultados proyectados, y después va a llegar al presupuesto de caja. Entonces, en una etapa de presupuestación del presupuesto maestro particularmente, podría pasar por 8 o por 9 situaciones. ¿Entiendes? Por ejemplo, en contabilidad 3 nosotros nunca lo hicimos, pero sí en la primera clase decíamos, mira, una empresa comercializadora quizás tiene un rango más acotado, una empresa manufacturera tiene muchos presupuestos que hacer para llegar al presupuesto de caja. Entonces alguna empresa dice, bueno, veamos si nos va a faltar o no nos va a faltar plata. Porque tu partida inicial es cuánto creo que voy a crecer, 3%. ¿Cuánto es tu tasa de crecimiento interna? 7. Ya listo, te alcanza, no olvidas nada. Pero si tú crees que abre crecer 30%, ¿de dónde va a salir la plata? Porque no quiero tomar a la ligera, no es como que mientras tengamos el problema empezamos a llamar a los bancos. Quiero estructurar un financiamiento para que le dé lineamiento a la empresa que puedan ser sostenibles en el tiempo, si no la empresa se va a empezar a desmoronar, porque operativamente una máquina, pero financieramente un asco. Eso le pasa a la empresa. ¿Se entiende? Entonces, la empresa tiene que estructurar bien eso. Entonces, por ejemplo, miren, Casino Enjoy. Está en el set de ejercicio. Vamos a hacer una charla el próximo, el próximo lunes a las 6 de la tarde, ¿sí? Apenas me llegue el folleto por que lo mandó a hacer a marketing, pero que creo que ya lo publicó en las redes sociales de la universidad, me lo deberían enviar por correo hoy día. Voy a subirlo a Webcurso. Vamos a hacer una charla de Casino Enjoy y vamos a explicar cómo Casino Enjoy llegó a estar en la situación de insolvencia financiera que llegó ahora. Usted un poco, no, cuando yo hice el análisis financiero que tienen en el set de ejercicio resuelto, no dije que iba a quebrar, pero ahora la situación es distinta, pero sí te dice, mira, la empresa ha sido un desorden para todo. Por ejemplo, porque fue a comprar el casino Conrad en Uruguay por 300 millones de dólares y emitió un bono por esa cantidad, ¿sí? Y la tasa que pagó en dólares era el 10,5% de interés. Y en realidad los ingresos de Casino Enjoy, ¿en qué moneda están? En pesos. En pesos. ¿Se entiende? Entonces, te crea un descalce entre que tú tienes que pagar en dólares y recibo ingresos en pesos. Y justo tuvo esta situación. ¿Qué le empezó a pasar al peso chileno? A devaluarse. ¿Cuánto? Hace 2 años, ¿cuánto valía el dólar? 600. Ahora, 650, 800. 773. ya, ahora va bajando, pero digamos que llegó a subir hasta 878, fue el máximo. Entonces, digamos que aumentó 30 o 40%. Entonces, tu tasa de ese bono era 10,5%, era un bono basura, quedó en la clasificación de non-investment grade, era WB-. Entonces, como no existe un mercado aquí, además, tuve que ir a Estados Unidos porque nadie compra bonos basura acá en el mercado local. Entonces, fui allá, nadie me conocía 10,5 en dólares, lo cual ya es caro. Pero además digo, si le sumo la diferencia de cambio, es que en realidad 30 o 40% me cuesta de los ingresos llegar a pagarte un dólar, entonces la tasa es 40%. Y ahí ya es cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces la planificación financiera, cuando las empresas operativamente son muy buenas, pero se pueden engolosinar, por ejemplo, porque uno dice, mira, negocios que han sido muy sólidos para Casino Enjoy es históricamente el Casino de Viña, el casino de Coquimbo, entonces el casino de Pucón, que son muy sólidos como negocios, pero después empecé a hacer cualquier cosa. ¿Entiendes? El casino de San Antonio, ¿para qué compré el año pasado si la empresa que lo operaba antes, Latin Gaming, ya sabía que era un desastre el casino de San Antonio? El casino que está puesto en Chiloé, nadie lo quiere ese casino. Entonces, malos negocios. ¿Se entiende? Entonces, en la proyección financiera, una empresa que operativamente era muy sólida, se desordenó financieramente. Bueno, por esta idea del supercrecimiento que si no es ordenado, no es bien financiado, entonces te puede dejar la embarrada. ¿Se entiende?
Entonces el método del porcentaje de venta va a decir, mira, la caja es un porcentaje de las ventas, en general todas las partidas relacionadas como las necesidades operativas de fondo. Si vendo más, invierto más en caja, invierto más en cuentas por cobrar y más en inventario. Y como compro más inventario, los sueldos por pagar, tengo más trabajadores y las cuentas por pagar, los proveedores me dan más tiempo para pagar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Perfecto. Sí, Entonces, después vamos a excremar que alguien va a decir, ya, pero es que si yo vendo más, no compro otra fábrica. Es cierto. O sea, si a alguien le suena que el método es demasiado simple y le podemos hacer correcciones, lo vamos a hacer. Vamos a decir, mira, los activos de largo plazo no tienen nada que ver con las ventas. Porque yo tengo o una oficina o dos oficinas. No tengo 3,3 locales comerciales. No es así. O tengo uno o tengo otro, es dicotómico. Listo, entonces hay como un rango. Cambio, tú podrías decir, ya, pero yo tengo 100.000 pesos en caja o 103.000 o 108.000, como que se puede invertir proporcionalmente en eso. ¿Se entiende? Entonces es más fácil asimilarlo con las NOF, el porcentaje de venta, y en los otros casos decir, bueno, pero ¿cuánto más en máquinas? 5 millones. Ya, no es que yo aumente proporcional las ventas, sino que aumento en 5 millones y eso me va a permitir vender entre 0 y 2.000 unidades adicionales. ¿Sí? Entonces, cuando uno proyecta los estados financieros, dice, mira, si el activo proyectado, aquí ya no sigue la ecuación contable, si el activo proyectado supera a los pasivos más el patrimonio proyectado, entonces te falta plata, porque el financiamiento es más bajo que el activo. Entonces tengo que salir a hacer aumento de capital, emitir bonos o poner deuda. ¿Sí? Si el activo es más bajo que el pasivo más el patrimonio, entonces las necesidades externas de recursos o necesidades de financiamiento externo o necesidades externas de fondo, como quieran llamarlo, son todos sinónimos, son negativas. Entonces fíjense, si tengo menos activos que el financiamiento, ¿te falta o te sobra plata? sobra. Te sobra. Y si te sobra plata, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por un punto premio. Dividendo. invertir. Un punto. No, no invertir, ojo, porque si tú dices, ahora que me sobró plata voy a hacer otro proyecto, te echo. Eso es lo que le pasa al gerente, porque el gerente ya hizo el análisis de los proyectos. Fíjense la secuencia que sigue el curso. Nosotros primero vemos en qué proyecto estamos y después salimos a buscar financiamiento. Es como el estado de flujo de efectivo, contabilidad 1. Uno dice, mira, primero opero, sobrevive, listo ya. Después ve en qué invierte. Tengo todos estos proyectos que debería hacer porque tienen BPN positivo, porque el payback es corto, porque la tira es súper buena, como quieran evaluarlo, listo. Y entonces ahora estamos en la otra patita. ¿Cómo financio ese proyecto? ¿Se entiende? Entonces yo voy a proyectar que ya hice todas las inversiones óptimas y necesito activos de 100, pero dado los buenos resultados de la empresa voy a tener pasivos más patrimonios de 120. Bueno, como te sobran 20, esos 20 debería utilizarlos para pagar dividendos. ¿Sí? Entonces, la empresa se va a ver así, po. Si le falta plata porque tiene más activos que pasivos más patrimonio, entonces ese pedacito en naranjo son las necesidades externas de recursos. Si justamente tengo lo mismo en utilidades retenidas que lo que necesito para invertir, entonces te va a quedar la situación del medio, pues no me sobra ni falta. Pero si yo tengo más utilidades retenidas y te sobra el pedacito que es como, no sé, celeste, azul, no sé, vamos a tener que pagar dividendos. ¿Se entiende? Lo que no debería hacer la empresa es lo que hace Apple, acumular la caja. La empresa vale por los flujos de caja, no por la caja que tenga muerta en los estados financieros. ¿Se entiende? Si no eso, entonces lo otro que pueden hacer las empresas que ya más sofisticados es calculan ciertos ratios, por ejemplo, los días de cobro, los días de pago, los días de inventario, y lo que hacen es proyectar los estados financieros. ¿Sí? Basado en esos ratios. ¿Dudas? A mí me queda una duda, profe. Cuéntame, Felipe. Se supone que toda la vida nos han dicho que los activos son igual a los pasivos más patrimonio. Ujú. ¿Cómo puede darse que el patrimonio sea más grande que el activo?
pero es que es proyectado, no es devengado. Por eso que cuando uno lee pro forma implica que proyectaron los estados financieros. Es que no me calza. Tú dices esto, yo tengo 100 hoy día y necesito invertir, ya hice la evaluación de proyecto, 50 más. Entonces te va a quedar eso, listo ya. ¿Y este proyecto cuántas utilidades te va a dar? 70. Ah, ya, pues entonces como yo ya tengo 100 hoy día, que está cuadrado, entonces me va a quedar 170. Me sobran 20, ¿qué hago con los 20? Ah, paga dividendo. ¿Se entiende? Porque aquí, fíjate, perdón, estos 50 no consideran que te va a quedar caja. Contablemente ya puedo entender hacia dónde va tu punto. Si tú ganaste 70, tengo 70 en caja. Supongamos que todo fue al contado. Es cierto, pues, pero esa no es la proyección. Yo no necesito 70. Yo aquí solamente proyecto lo que necesito óptimo para invertir en el proyecto. Por eso que la próxima semana vamos a analizar cuánto es el óptimo que necesito invertir en necesidades operativas de fondo, en cuentas por cobrar, en inventario, en caja y por su contrapartida en cuentas por pagar, por lo menos. ¿Se entiende? Entonces tú no necesitas los 70. Contablemente después del año sí te va a quedar 170 en el balance, pero ese es el balance contable. En el sentido financiero te sobran 20. ¿Y qué debería hacer con esos 20? Pagar dividendos. Y ya, es que me quedó claro, porque yo lo estaba pensando por el lado del devengado. Claro, devengado imposible. Ahí sí que sí va a cuadrar. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy, entonces les devuelvo todos los minutos que le he robado el resto del semestre. Que estén bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Pura federación. Profe, gracias. Ah, profe, le iba a preguntar algo. Dime. Es que al Chao, principio de la profe. clase, al principio de la clase dijo que la próxima semana íbamos a ver en el segundo módulo bonos. Ajá. Entonces, ¿cómo quedarían los controles de lectura que quedan? ¿No queda uno solo, po? ¿Y por qué en el programa sale como en 2 semanas o 2 clases otro? ¿Sale otro? Si me sale, a ver, dice, la próxima semana sale un control. Ajá. El de la nota FN 386. Sí, y después sale otro, sesión 15, ¿El de bono? que Capítulo ujú, del Briley Meyers 4. sí. Ah, hay otro, de bono. Es que quizás partimos con bonos antes entonces, porque es que la clase de bonos particularmente nos toma más de 2 bloques, normalmente Ah, como ya. 2 bloques y medio. Entonces, por eso yo prefiero partirlo una semana antes, porque siempre nos extendemos y yo me emociono hablando de los bonos y todo. Entonces, como que eso en todo caso es mejor, porque en el fondo van a leer el capítulo de bonos para, para la semana subsiguiente y ya vamos a haber visto algo de bonos la semana anterior. Ah, ya. Ya, esto era. Gracias. ¿Listo? Que estén bien, chau, chau. Igual.